Bueno, hay que ver un poco, en los próximos días no hay que tomarlos muy en serio en primer lugar. Va a ser mucho de juego de especulación exagerada, mucho de juego de rumor. Lo que sí hay que ver cuáles van a ser los escenarios del manejo político de la economía a partir de ahora. Porque no es un tema menor esta gran concentración de poder que hay en la Casa Rosada. Obviamente que si algo afecta a la Casa Rosada va a terminar afectando a la economía. Lo que sí hay que tener cuidado en los detalles del análisis. En primer lugar, como bien se dijo acá, Néstor y Cristina Kirchner eran una sociedad política. Por lo tanto, compartían una visión de qué debía ser Argentina y de qué debía hacerse en Argentina. Y era una visión que a mí me parece de alto contenido de acumulación de poder, una alta ambición de poder, una visión despótica de la vida política y por lo tanto del control de todo, incluyendo la vida económica. Ahora, sin embargo, puede haber algunas diferencias de estilo. Guillermo Moreno es una persona que para Néstor Kirchner es irreemplazable. Para Cristina Kirchner no. De modo que cambie un operador del tipo de Moreno sí puede implicar un cambio en cómo se va a ir llevando la cosa económica. Al margen que de cualquier manera el kirchnerismo había perdido su poder de manejo económico también, si uno ve el acercamiento a Hugo Moyano. El kirchnerismo era cada vez más Moyano dependiente. Necesitaba a Moyano para su tarea habitual de intervención en los mercados o de intervención con las empresas. Eso es una señal también de que la cosa estaba cambiando. Obviamente, al haber muerto Néstor Kirchner es difícil saber si los cambios que se vean a futuro se debieron a la muerte de él o eran cambios que de todas formas iban a ocurrir. De todas maneras, hay un elemento central acá. Todo el mundo tiene conciencia que el controlador de la economía era Néstor Kirchner. Bueno, eso sí es un detalle ¿Quién lo importante. reemplaza? Ahí hay serias dudas. Yo creo que Cristina Kirchner no, por una cuestión de vocación. Néstor Kirchner era un gerente. Fue intendente, fue gobernador, fue presidente. No se lo veía dentro de un ámbito parlamentario, sino dentro de un ámbito de gestión. Esa vocación aparentemente no la tiene lo mismo, a la misma medida, Cristina Fernández. No va a ser de estar viendo todos los días los números de caja chica, como hacía Néstor Kirchner. Todos los días lo hacía, literalmente hablando. Veía la recaudación, veía el consumo y decía, vamos bien. Entonces veía el nivel de endeudamiento hoy en la Argentina es la mitad de los años 90. Ve que el 50% del consumo, banda ancha, celulares y tarjetas de crédito en la Argentina bancarizada es del sector medio-bajo y bajo-alto. O sea, no es que la economía la están moviendo solo los que ganan mucho y los que ganan más. ¿Bien? Entonces, esto lo veía todos los días él. Bueno, ahí está uno de los temas. En primer lugar, ¿qué datos veía él? Es de Néstor Kirchner la intervención del INDEC. Si se estaba guiando por los datos del INDEC, que él mismo disfrazaba, estaba tomando decisiones equivocadas. El segundo punto que sí es importante, ¿quién va a reemplazarlo a Néstor Kirchner en cualquier seguimiento día a día? Ese es mi gran interrogante. Claro. Pensemos en una persona, por ejemplo, Amado Boudou, ministro de Economía. Es obvio que no tiene el peso suficiente para que le reconozcan ese trabajo. No, claro. Boudou no es de origen peronista, en gran medida yo creo que los desboques que tiene verbales con sus expresiones lo hacen para compensar eso, ya que él viene de la UCD, necesita exagerar su pertenencia o alineamiento con el gobierno, de modo que es uno que va a ver patinar su puesto. Por más que Cristina Fernández lo apoye, pero tiene que recomponer posición dentro del peronismo, así como Néstor Kirchner era un gran seguidor del día a día económico, también era el gran administrador del poder político del gobierno. No creo tampoco que Cristina Fernández lo haga. Bien. De modo que algunos miran a Marcó del POM, desde el Banco Central. Bueno, personalmente, creo que profesionalmente no le da el cuero, pero cosa que al gobierno no le preocupa. O sea, tener capacidad académica o profesional para hacer algo no creo que sea de interés del gobierno. Pero sobre todo no tiene algún tipo de ascendiente sobre los sectores en los que tendría que intervenir. Bien. De una forma u otra, Néstor Kirchner lo tenía. Lo quisiera uno o no, compartir o no la opinión, pero bueno, era el presidente del Partido Peronista, había sido presidente de la Nación, era el que administraba a la gran tropa de intendentes y gobernadores peronistas. Tenía su peso propio. Marcó del POM no lo tiene. En ese sentido no hay alguien que lo reemplace. Ahora,
bien decís, hay que ver qué decisión toma Cristina con Moreno. Moreno es control de precios, ¿eh? Hay que ver qué pasa con el INDEC. El INDEC es confianza, es más inversión, es credibilidad de la Argentina. El otro tema que hay que ver es cómo juegan los actores económicos. Bien lo decía Cuño Vergés, como un enfrentamiento con sectores económicos, con el establishment, con formadores de precios. ¿Cómo reaccionan frente a esto? Bueno, ahí tengo una divergencia de opinión con lo que decía Cuño Vergés. El establishment o los formadores de precios. Néstor Kirchner chocó con todos. Para empezar, que formadores de precios hay pocos en Argentina. En la economía argentina, pese a las trabas que el mismo kirchnerismo puso, es relativamente abierta al comercio exterior. No hay grandes chances de formadores de precios cuando cualquiera puede comprar artículos importados. Bien. Eso es un gran mito. Por otra parte, hay que tener cuidado cómo se chocó. El campo apoyó a Cristina Fernández en la elección del año 2007. La fórmula oficialista no ganó las grandes ciudades, ganó pequeñas ciudades, ganó el interior, ganó el campo. En gran medida la reacción del campo fue por traición. Ellos se sintieron traicionados. Todos, desde los grandes hasta los pequeños. De modo que no se trata tanto de que ahora pueda haber una revancha de los grandes poderes económicos. No, lo que van a hacer sí es cambiar la forma de los reclamos que ya estaban en marcha. Reclamos tarifarios, por ejemplo. Sobre todo generación de gas y de energía eléctrica, son tarifas atrasadas, no están cubriendo los costos las empresas generadoras. Por eso no hay inversiones. Por eso no hay inversiones, por eso tenés los cortes en invierno. Sí, los cuellos de botella. El gobierno está tratando de reemplazar eso con un nuevo plan que va a terminar representando una tarifa 18 veces superior, la industrial, que la domiciliaria. Pero ya hay un plan de tarifas con gas asegurado que no se cumple. Están pagando tarifas 6 veces mayores que las domiciliarias la industria para que no les corten y les cortan igual. De modo que ese es un reclamo que va a seguir. Al no estar el gran enfrentador que es Kirchner, seguramente va a cambiar la forma del reclamo. Pero ese reclamo va a tener que hacerlo frente, sí o sí. No importa quién esté en economía, no importa cuál sea la mano dura de la economía. Bien. Tarifa es algo que hay que ver, inflación es algo que hay que ver. ¿Vos crees que puede haber un crecimiento inicial de la inflación por especulación? ¿Por temores para cubrirse? El problema no es la especulación, un shock seguro que va a haber. El problema es cómo sigue. Ya el Banco Central tuvo que reformar el programa monetario para reconocer el exceso de emisión que estaba ocurriendo. Sí. Y va a seguir ocurriendo. Ya aparecieron los primeros pedidos de emitir billetes de mayor denominación. ¿Esto por qué? Porque hay mucha circulación de dinero y los bancos no están teniendo mucho el dinero en sus manos y circula mucho el dinero. No, en realidad los bancos tienen otro problema con el dinero. Es que ellos tienen poco cambio. Al ir cambiando el nivel de precios, va cambiando la denominación que es necesaria tener en el bolsillo. Los bancos se están quedando sin cambio, sobre todo en el interior. Yo viajo 2 veces a la semana en Concepción. Los bancos no manejan billetes de 10 pesos. Claro. Entrás a un cajero automático, aquí en San Miguel de Tucumán conseguís billetes de 10. En Concepción no, son billetes de 100 y de 50. Pero eso sí tiene que ver con el ritmo de emisión, no solo con el papel pintado que es el billete. Se está emitiendo cada vez más y eso sí va a seguir y va a seguir en un año electoral. A ver, el gasto público va a seguir creciendo. Sí. La emisión va a continuar. Va a continuar. Hay que ver el ritmo, acá la discusión es el ritmo, porque a ver, si el gasto público sigue creciendo, pero de una forma más mesurada, está todo bien. En realidad lo único que puede frenar la emisión que hoy hay es que al gobierno le vaya mal en la economía. Bien. En gran medida la emisión que hay es para conseguir que el dólar no sea más barato, porque hay poca demanda privada. Bien. El Banco Central tiene que comprar el exceso de oferta para mantenerlo un poco alto. Bien. Ahí emite. Si llega a haber más desconfianza, va a haber mayor fuga de capitales, eso va a hacer que el dólar suba solo. Ahí el Banco Central va a emitir menos. Si la gente desconfía del gobierno, la inflación se va a frenar. Suena paradójico, pero así va a ser. ¿Vos coincidís que el gran poder del gobierno es la política cambiaria? Porque además, si me aumentan demasiado los precios, te devalúa el dólar y bajo los precios, o si no importo. En realidad, sería un gran problema para el gobierno que baje el precio del dólar. Muchos de los logros económicos que se suelen hablar de los Kirchner son en realidad errores económicos. Al margen de que por cuestiones sentimentales se suelen ablandar los análisis, la muerte de Néstor Kirchner no cambia los actos pasados de Néstor Kirchner y no cambia la valoración económica de los actos de Néstor Kirchner.
Entre ellos está que el dólar más o menos alto es proteccionismo. El gobierno no puede amenazar con un dólar barato porque lo que va a hacer es que las empresas empiecen a cerrar. Y eso van a ser votos en contra. Claro. Le va a jugar en contra a ellos amenazar con un dólar más barato, con dejar de sostenerlo al dólar. Bien. O sea que no ves un gran cambio del escenario económico. En realidad, no veo cambio en el objetivo económico general. El objetivo. Seguramente va a haber cambio en la instrumentación. Pero en qué medida va a depender mucho de a quién se ponga como el actor fuerte en el plano económico. Posibilidad de un golpe de mercado como el de Alfonsín no hay. Bueno, ese es otro mito del golpe de mercado. No hubo ningún golpe de mercado en 1989. Teníamos un presidente, un futuro presidente de la nación como Carlos Menem, seguro ganador, que decía que iba a haber perdón tributario si él ganaba. Obviamente la gente deja de pagar impuestos. No es eso un golpe de mercado. Tenemos un presidente como Raúl Alfonsín que había pedido adelantado en enero de 1989 ya 9 meses de exportaciones futuras. Siguió pidiendo dólares y los empresarios le dijeron que no había. Eso no es un golpe de mercado. Es simplemente que no tenían dinero para seguirle prestando al gobierno. Y ahora, en el caso en particular de los Kirchner, el voto económico es algo que el ciudadano hace, no es una cuestión de conspiraciones. Depende de los Kirchner, o de Cristina Kirchner ahora, no los Kirchner, depende de Cristina Kirchner ser más racional. Tuvo sus oportunidades, las desperdició. No sé si seguirá desperdiciando. Bien. Ahora, qué llamativo, ¿no? Porque cuando a Menem lo reeligen, el voto cuota había tenido un gran peso, la gente estaba muy endeudada. Hoy la gente consume, pero no está tan endeudada. Bueno, si bien es cierto que están tomando deudas, pero no tanto. El tema con el consumo actual hay que tener también en cuenta otra cosa. El dólar no es negocio frente a la inflación, está prácticamente planchado. Los depósitos en el banco pagan una tasa de interés menor a la inflación. Entonces, si guardar dólares o guardar el dinero en el banco da prácticamente lo mismo, ¿por qué no consumir? Claro. De todas formas, los depósitos están rindiendo más que el dólar. Por eso también se observa un gran aumento de los depósitos. Pero el crédito no aumenta. Esa es una señal de la desconfianza que hay. Bien. Gustavo, muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta el próximo miércoles.